Vamos a leer unos textos que nos van a auxiliar en esta mañana para seguir hablando del tema que nos ocupa, pero quiero que tengas en mente estos textos porque luego nos van a ayudar a la hora de ir aplicando la verdad. Por un lado, Filipenses capítulo 2 y versículo 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 9 y 10, dice el apóstol Pablo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano o en vacío para conmigo. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, más que los otros apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Estamos hablando acerca de las razones principales, fundamentales, de por qué tú y yo debemos orar, entendiendo que nuestro destino es ser casa de Dios, templo de Dios, casa de oración, y ya hemos dicho que cuando hablamos de oración estábamos hablando de adoración, alabanza, gratitud, intercesión y todo esto. Estamos diciendo que Dios nos está llamando, y yo creo que este es un llamado que va a trascender esta congregación, por supuesto. Nos está llamando a regresar a nuestro diseño básico, original, que es ser casa de Dios, templo de Dios, y como el mismo Señor Jesús dijo, casa de oración. Tú eres una casa de oración, tú eres el templo de Dios. Y Dios nos está llamando a purificar el templo. Es tiempo de santificar nuestras vidas, es tiempo de echar fuera los demonios de nuestra vida, es tiempo de no tolerar más la opresión demoníaca, las ataduras demoníacas, el engaño demoníaco, la mentira de los demonios. Es tiempo de arremeter en el nombre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo contra esos mercaderes que vienen a pervertir el orden de Dios para nuestras vidas. Es tiempo de destruir todas las estructuras internas, todos los andamiajes dentro de nosotros que atentan contra el diseño de Dios de ser templos de Dios y casa de oración. Y estamos diciendo que no va a haber un gran avance y sobre todo no va a haber un avance sostenido en el tiempo si no tenemos una comprensión más profunda del por qué la Biblia nos llama a la oración, incluso a la oración constante, a perseverar en oración,
a orar sin cesar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos confiando que el Señor nos va a dar luz, que el Señor nos va a impresionar en nuestro espíritu, y yo estoy tratando con una serie de razones. Hay como 10 por lo menos que tengo identificadas, y estas son las macro razones. Desde luego hay derivadas, pero las macro razones de por qué tú y yo tenemos que ser lo que somos y hacer lo que tenemos que hacer, es decir, desarrollar y crecer en una vida de oración. Hemos dicho que una razón es que es un mandamiento de Dios, y ya con eso podríamos parar ahí. Pero luego hemos dicho también que es un privilegio grande el poder orar, el poder tener comunión con Dios, el poder estar en la presencia de Dios. Esto es algo que nada más y nada menos que un libro entero, una epístola entera como Hebreos, desarrolla todo este gran privilegio que tenemos por causa de Cristo y el nuevo pacto. Pero también hemos dicho que una razón principal es para tener comunión con Dios. No puedes tener comunión con Dios sin oración. Podríamos definir orar es tener comunión con Dios. Sería una magnífica definición de oración. No puedes tener comunión con Dios. Puedes recibir bendiciones de Dios sin orar, hasta un punto sí. Por la gracia y la misericordia de Dios, sí. Pero ¿puedes tener comunión con Dios sin orar? No, imposible. ¿Puedes tener una relación íntima con Dios sin orar? Imposible. Sí, pero es que yo sirvo a Dios, da igual, pero es que yo soy esto, soy lo otro, da igual que seas apóstol, profeta, evangelista, da igual quién seas, si no oras tú no tienes intimidad con Dios. Por eso necesitamos entender esto, que no es cuestión de orar o no orar, es cuestión de entender que sin esa vida de oración íntima, profunda y creciente, nuestra relación personal con Dios, que es lo más importante en esta vida, pues se vería totalmente mermada o imposibilitada. En este momento quiero tocar otro tema que ha sido el más ignorado dentro de la Iglesia. Y quizá uno, juntamente con la incredulidad y otras cosas, quizá la ignorancia de este tema ha sido lo que más daño nos ha hecho a la hora de entender nuestro privilegio y responsabilidad en la oración. Es la legalidad. La legalidad. En el cuerpo de Cristo, siempre, hasta el día de hoy, ha habido una polarización en las verdades. Esta es la razón por la que la Iglesia no es madura, porque la madurez no es cuestión ni de posiciones eclécticas, ni siquiera de equilibrios. La madurez es la capacidad de integrar toda la verdad y llevarla a la plenitud. Esa es la madurez. Y esto es nuestro gran desafío y siempre ha sido el desafío para la Iglesia. Mezclar las diferentes verdades bíblicas, mezclar las diferentes realidades de Dios que no entendemos ni siquiera con la Biblia en la mano, y poder mezclarlas, y vamos a ver, y te adelanto que la única manera de mezclarlas se llama fe. No es por tu cabeza, no es por mi cabeza, no es por tu análisis, no es por tus doctorados en teología que lo vas a lograr. Es por medio de la fe. Y la Iglesia se polarizó entre dos extremos. Ambos contienen grandes verdades bíblicas, pero la Biblia nos obliga a mezclarlo. Porque si no lo mezclamos, ya no es verdad. Por un lado está el extremo de los que se llaman a sí mismos soberanistas, donde enfatizan correcta e incorrectamente el hecho de que Dios es soberano. Significa que Él tiene derecho a hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiere y si quiere.
Y esto es cierto. No podemos sacarle a Dios su soberanía. Imposible. Imposible. De hecho, Dios es soberano porque Dios está totalmente libre en su propia dimensión divina para ser quien Él es y para hacer todo lo que Él quiere hacer. Y hay muchos textos en la Biblia que hablan de eso. Y no vamos a negar eso, porque negar eso sería una locura. Sería una locura antibíblica y sería una locura para nuestras vidas. Nos haríamos muchísimo daño, porque en esta vida hay demasiadas cosas que nosotros no entendemos. Hay demasiadas realidades terribles, trágicas, demoledoras, no solamente ahí afuera, en el mundo de los incrédulos, de los impíos, sino dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, incluso en el ámbito de personas fieles a Dios. Y son realidades que no nos gustan, son realidades muy malas y perversas en sí mismas, pero el hecho en sí es que ahí están. Si no creyéramos que Dios puede ayudar desde su infinita sabiduría y trascendencia, podría ayudarnos en medio de esas situaciones, nos volveríamos locos y probablemente perderíamos la fe. De hecho, las personas que están en el otro extremo, que solamente son conscientes hasta las últimas consecuencias de lo que pueden lograr por sí mismos por medio de la fe y los recursos de Dios, digo, las personas que están ahí, que son sobre todo del orden carismático nuestro, que piensan que por medio de la fe y esto y lo otro pueden gobernarlo y controlarlo todo, es ese tipo de personas que dice: el diablo está bajo mis pies, si me quiere decir algo aquí está mi zapato, no saben lo que dicen. Y que lo peor de todo es que se creen espirituales y se creen que lo gobiernan todo, hasta que le viene la desgracia a su vida, que suelen ocultarla para no confrontarse con su propia mentira. Y yo he tenido el privilegio de convivir con estas personas. Yo he tenido el privilegio de conocer este tipo de ministerio, no aquí en este país, pero hace muchos años atrás en Estados Unidos. He tenido el privilegio de convivir con esta ala, con esta posición, y ciertamente hay muchísima verdad ahí. Y es más, es de esa verdad que vamos a hablar hoy. Hay mucha verdad, pero hay una cuenta que es falsa. Y la cuenta es: tanto hago, tanto logro. Entonces, si yo hago todo lo que tengo que hacer y lo hago bien, entonces significa que yo controlo todo. Controlo mi salud, controlo mi economía, controlo mi ministerio y controlo a Satanás y las tinieblas y lo controlo todo. La verdad es que es un mensaje chulo. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué pasa con estos señores o con estos predicadores cuando a ellos les sobreviene una desgracia y no tienen respuestas? ¿Qué pasa cuando estas personas dicen: si yo oro, si yo tengo fe, si yo ayuno, si yo hago esto, entonces yo sano a todo el mundo y levanto los muertos? Vale, pero ¿por qué no levantas tú entonces cuando se te muere un familiar? ¿Y por qué cuando tú estás enfermo terminas en el hospital y te hacen una cirugía? ¿Por qué no? ¿Por qué haces esto?
No me vale tu mensaje si tú no eres coherente. Ahora, creo casi todo ese mensaje. Vaya por delante. Y prefiero, si yo tengo un problema, tengo una enfermedad o tengo una necesidad, prefiero ser auxiliado por ese tipo de creyentes y no por los soberanistas que dicen, no te preocupes, hermano, el Señor sabe todas las cosas. Si esto te ocurre es por la soberana voluntad de Dios. Y entonces, si te enfermas es la soberana voluntad de Dios. Si te divorcias es la voluntad de Dios. Si te va mal es la voluntad de Dios, porque Dios es soberano, Él lo controla todo. Entonces, no creo en ese soberanismo. Y no creo en el otro extremo que dice que lo puede controlar todo. Entonces, ¿en qué creo? En la verdad de la Biblia. Pero es que la Biblia da para una cosa y da para la otra, claro. La cuestión es cómo lo integramos. Si no lo integramos, si desintegramos la verdad, deja de funcionar. Es igual que una paella. Si tú pones arroz por un lado, aceite por el otro, ajos por el otro, pues eso no es una paella. Tienes que mezclarla. Y si no sabes mezclarla y no tienes arte a la hora de mezclarla, tú no sacas una paella. Tú lo que tienes es un montón de ingredientes que son reales, que son verdaderos y que hacen falta para hacer una paella. ¿Me estoy explicando? Entonces, todo esto tiene que ver con la oración, ¿eh? Solamente necesito activar tu mente y tu espíritu, sobre todo, para que tú estés alerta para ir luego mezclando la verdad y aplicando la verdad. Te voy a poner otra ilustración. Supongamos que yo fuese propietario, que no es el caso, de un chalet ahí en una de las buenas urbanizaciones de ahí del sur de España, por ahí por Chiclana o por ahí. Suponte que yo un día te digo, mira, te voy a regalar este chalet. Aquí están los papeles, los voy a firmar. Te los regalo. Aquí están las llaves. Es tuyo. Lo único que te pido es que lo cuides, que lo mantengas bien, limpio, que pagues tus impuestos, que pagues el agua, que pagues la luz y que lo uses para bien. Para esto, para esto, para esto, para esto. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, ahí está. Ahora, vamos a suponer que el propietario de ese chalet, que tiene la legalidad, vamos a suponer que él no hace nada bien, no lo cuida, un día revienta una tubería, al día siguiente revienta otra. Pregunto, ¿puedo yo ir ahí y pegarle una patada a la puerta y entrar para ayudarle a poner en orden esa casa? Ojo a la respuesta, ¿eh? Según lo que tú respondas de esto, tu vida de oración va para un lado o por el otro lado. Así que piénsalo. Y ahora no te voy a decir qué es lo que piensan la mayoría de los creyentes, te lo digo después. Regresamos ahí. En Génesis capítulo 1 no busques nada, no busques porque voy a ir rápido. La Biblia dice que Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y Dios les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se arrastra sobre la tierra. ¿Quién creó al ser humano? Dios. ¿Quién bendijo al ser humano? Dios. ¿Quién le otorgó legalidad y mayordomía al hombre sobre la tierra? Dios. Como dice otra escritura en los Salmos,
Dice, los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado, la ha entregado a los hijos de los hombres. La tierra y el hombre le pertenecen a Dios. Dios es el dueño de la tierra y del ser humano. Pero Dios le entregó al ser humano legitimidad para co-gobernarla bajo su gobierno, ¿correcto? Dios lo diseñó así. Le dio la autoridad para co-gobernar bajo el gobierno de Dios, gobernar la tierra, sojuzgarla. Le dio, digamos que el derecho a la mayordomía, y nosotros ya sabemos lo que pasó después, ¿verdad? Que el hombre, por rebelión y por desacato a la autoridad, le entrega al rebelde Satanás, le entrega el dominio y el ejercicio o el coejercicio o el codominio o la comayordomía que tenía el hombre desobediente y rebelde, se la entrega a Dios. A partir de ahí, la tierra es gobernada por el hombre y los demonios, hasta el día de hoy. Querido hermano, no digas que Dios gobierna esta tierra, porque si lo dices así parece muy chulo, pero es una barbaridad. No digas eso. Di que un día Dios gobernará la tierra y vamos bien. Pero no me digas, porque entonces si Dios gobernara la tierra, Dios sería un gobernante derrotado, que se le ha ido todo de las manos y que lo único que tiene es una gran chapuza aquí abajo. No digas eso. No digas eso. Hay mitos que tenemos que dejar a un lado, porque no están en la Biblia. ¿Vamos bien? Un texto más y ya seguimos. En Hebreos capítulo 2, versículo 6 dice: pero alguien testificó en cierto lugar en la Escritura diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, refiriéndose a la creación humana. Y todo lo sujetaste bajo sus pies. Esto es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que el ser humano gobernase este planeta bajo la autoridad de Dios. Ahora, el ser humano se cargó el plan, lo dañó, porque se rebeló y perdió el ejercicio, la legitimidad. Hasta un punto la perdió. Y se la entregó al diablo. Ahora, Cristo en la cruz legalmente ha recuperado y va a recuperar todo eso, pero ahora mismo todavía no está recuperado. Y me dirás: hermano, pero todo esto, ¿qué tiene que ver con la oración? Tiene que ver todo. Tiene que ver todo. La pregunta es: ¿será que Dios le ha retirado al hombre caído? ¿Le ha retirado la mayordomía de la tierra? ¿Le ha retirado toda la legitimidad para gobernar este planeta? Respuesta: no. No se la ha retirado. No se la ha retirado. Por eso el hombre sigue haciendo y deshaciendo en esta tierra. Y Dios respeta al hombre aun cuando hace mal. ¿Por qué? Porque Dios no es un delincuente. Y algunos piensan que la soberanía de Dios y el poder de Dios le da derecho a ser un delincuente, es decir, a atropellar su propia legitimidad y su propia legalidad y las propias leyes de su propia personalidad. Dios no es un delincuente.
Pero la mayoría de los cristianos pensamos que Dios puede operar como un delincuente, es decir, que Él puede pasar por alto lo que Él ha dicho, lo que Él ha diseñado, las propias leyes que lo gobiernan a Él mismo y entrar a saco y hacer y deshacer y ya está. Mentira. Mentira. ¿Y eso qué tiene que ver con la oración? Todo. Tiene que ver todo. La pregunta que hay que hacernos aquí es: ¿podría Dios faltar a la legalidad y a la legitimidad que Él, por diseño, por voluntad propia, ha dado al hombre? ¿Podría intervenir unilateralmente y sin ninguna restricción en los negocios de los hombres? Cuidado con la respuesta. La mayoría de los creyentes piensan que sí, porque piensan que Yahvé es como el Dios de los musulmanes, que es un ser caprichoso, totalmente determinista, y hace lo que le da la gana, y da igual lo que hagan los hombres, Él va a hacer lo que le da la gana. Para eso es Dios. Pero eso es un concepto islámico, eso no está en la Biblia. De hecho, cuando un fiel musulmán ora a Dios, no ora pensando en que va a cambiar nada. Igual que muchos cristianos. Entonces, ¿por qué ora no sé cuántas veces al día? 5 veces o no sé cuántas. ¿Por qué ora? Porque es una manera de piedad y de devoción para su Dios. Por eso lo hace. Por una cuestión de devoción para su Dios. Pero no tiene ninguna fe y ningún pensamiento de que su oración vaya a causar ninguna diferencia en la mente de Dios, porque para Él Dios ya ha decidido lo que va a hacer antes que ores. Y muchos cristianos hemos vivido así. Querido hermano, hemos vivido así, y muchos aquí esta mañana están así, perdóname. Entonces, nuestra oración a veces no pasa de ser la parte devocional. Y gloria a Dios por la parte devocional, gloria a Dios por la oración como un medio de gratitud al Señor, bíblico totalmente, de alabanza al Señor, bíblico totalmente, de comunión con Dios, lo hemos dicho, bíblico totalmente. Pero la oración no es para más. La oración no cambia las cosas. La oración no hace que el cielo intervenga en la tierra. Tenemos que responder a esto. Si decimos que Dios puede intervenir, Él, de motu propio y en forma unilateral, constantemente y absolutamente, entonces la oración pierde sentido. ¿Para qué vas a orar? No ores. Porque si Dios va a hacer lo que Él quiere hacer, y como Él es Dios y Él es bueno y es poderoso, Él sabe lo que hacer y cómo hacerlo. Por eso por eso nosotros no oramos, por eso nosotros no tenemos una conciencia de la importancia y de la urgencia de la oración, porque en el fondo no creemos que Dios está esperando que oremos para Él intervenir. Es decir, tu oración le da legitimidad, entre comillas, a Dios para intervenir en el planeta. Igual, en el ejemplo que teníamos, si yo quiero ir a la casa del Señor, a quien le he dado la mayordomía, el usufruto de algo, de una propiedad, si yo quiero ir allí, tiene que darme la llave. Tiene que darme la llave para entrar, porque si parto la puerta, soy un delincuente, aunque vaya a ayudarle, pero yo no puedo hacer eso. Espero que esto no te cause un orgullo, una soberbia desmedida, porque entonces ya lo echamos a perder todo. Yo no te digo esto para hincharnos la cabeza. No. Pero hermanos, si nosotros no entendemos que la oración le da legitimidad al cielo y a Dios para intervenir aquí y ahora en la tierra, entonces no hemos entendido las cosas. Y entonces perdemos fuerza a la hora de orar. Perdemos toda la fuerza, nos quedamos solamente con el aspecto devocional.
pero perdemos la fuerza. Y muchos creyentes hemos estado allí, aunque a lo mejor intelectualmente no lo creíamos eso, pero de facto hemos estado allí. Y tengo la sospecha que muchos aquí esta mañana estáis allí. Que en el fondo el diablo nos ha engañado con esta mentira. Mira, si oras bien, pero si no oras, tú tranquilo, que a fin de cuentas Dios va a hacer lo que le parezca. Mentira de Satanás. No es así. Y esto ha destruido la vida de oración. Esto ha impedido la vida de oración. Esto ha causado que haya una mediocridad y una inmadurez y un infantilismo horrible en la vida de oración. Y por tanto, esto le ha hecho un daño a Dios increíble, al reino de Dios, a la iglesia y a nosotros mismos. Entonces tenemos que salir de ahí pitando. Ahora, si decimos que Dios es dueño, pero no es el mayordomo de la tierra, y que el mayordomo sigue siendo el hombre, aunque el hombre ahora lo comparte con los demonios, y si seguimos diciendo que Dios no es un furtivo, no es un ilegal, entonces la implicación lógica es que la oración es determinante para la intervención de Dios en la tierra. Y tú sabrás lo que crees. Por desgracia, la mayoría de los cristianos, no sé por qué se nos ha enseñado sobre la oración, pero no se nos ha enseñado este asunto. Yo también me tragué el anzuelo, como buen evangélico. Pero lo estoy vomitando, con perdón de la palabra. Cuando Jesús, el Maestro, nos enseñó sobre la oración, teníamos que haberlo entendido. ¿Te acuerdas cuando le pidieron al Señor que enseñara? Y Él nos enseñó la estructura, la esencia espiritual de la oración. Allí en Mateo. Vosotros pues, después de decir no oréis así, ni así, ni así, ni así, así no vale. Pero vosotros cuando oréis, orar de esta manera, Padre nuestro, primer fundamento de la oración. La oración no es rezar, la oración no es ritual, la oración no es repetir palabras, ni que sean correctas siquiera, eso no es orar, la oración es relación. Y si yo no tengo relación con Dios, por más que rece, por más que ore 5 horas al día y ayune 70 días, da lo mismo, no vale para nada. Y ojo, que todos nosotros los humanos somos tendentes a refugiarnos en lo externo, aunque lo interno esté totalmente averiado. Aquello de que dijo Jesús sobre los religiosos de su tiempo, de que de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Queridos hermanos, eso se puede aplicar a nosotros a menudo, por lo menos a un servidor. Tu oración, tu vida de oración jamás será ni un gramo más de la relación real que tú tienes con el Padre Celestial. Y el diablo se ha encargado para evitar que tú tengas una relación con tu Padre Celestial. Y se ha encargado de golpearme a mí para que no la tenga durante años. Y las congregaciones están llenas de gente que leen la Biblia, oran, ayunan, diezman, hacen cosas buenas, pero no tienen una relación personal con Dios. Porque entre la ignorancia y el ataque del diablo que va frontalmente ahí, no tienen una relación personal con Dios. Todo es una cosa aprendida, todo es una cosa que pertenece a la colectividad. A la colectividad no, pero la colectividad no. ¿Qué relación tengo yo con Dios, mi Padre? ¿Que tengo o no tengo? Entonces ahí Jesús toca el punto. Dice, mirar, que no se trata de... No, relación. Padre nuestro que estás en los... Qué curioso.
Padre que estás en los cielos. O sea, Padre que estás en tu hábitat, que son los cielos. Y luego el Señor presenta las prioridades de Dios y las concentra en 3. Y si lo entendemos, ya entendimos. Y si no entendemos, no entendimos. 3 prioridades. Santificado sea tu nombre. Glorificado sea tu nombre. Temido sea tu nombre. Adorado sea tu nombre. Declarado sea tu nombre. Honrado sea tu nombre. Obedecido sea tu nombre. ¿Dónde? En la tierra. Porque en los cielos ya es, ¿no? ¿Qué más? Venga tu gobierno. El gobierno de los cielos, que venga para acá. Si pido que venga es porque no está. Y yo tengo que orar para que el gobierno de los cielos venga a la tierra. No va a venir solamente porque Dios quiere que venga. Alguien tiene que pedirle a alguien humano, a alguien en la tierra, le tiene que decir a Dios, por favor, tráelo del cielo para aquí, vuelve a gobernar la tierra, vuelve a gobernar al hombre. Y Dios está esperando que la iglesia ore y le pida a Dios para que Dios responda con total legitimidad. Dices, pero Dios podría hacerlo, pero no lo va a hacer de otra manera. Y por favor, no digas nunca más, Dios podría hacerlo, porque Dios no podría hacerlo. Porque si Dios lo hiciera sería un ilegal, un furtivo. Y Dios, tu Dios, el Dios de la Biblia, no es un furtivo, no es un delincuente. Pues no lo entiendo, pues ¿qué le vamos a hacer? Créelo. Y orar a Dios que está en el cielo para que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Si no hiciera falta que oremos para que lo de Dios y lo del cielo baje a la tierra, pues Cristo no nos hubiera enseñado así, nos hubiera enseñado de otra manera. Lo que pasa es que no lo entendimos. Pero ya es tiempo de entenderlo. La oración es un asunto de legalidad también. Y tiene que ver con la interactuación entre cielos y tierra, tierra y cielos. ¿Y por qué tiene que ser así? Por legalidad. Y el Señor hizo mención a estas cosas en otros pasajes. Por ejemplo, en una ocasión dijo, en verdad os digo, todo lo que atéis o prohibáis en la tierra habrá sido atado o prohibido en el cielo. Y todo lo que desatáis o permitáis en la tierra habrá sido desatado o permitido en el cielo. Ojo, aquí no está hablando de atar demonios, cuidado, que nos hemos pillado ese versículo de la manga y estamos todo el día, ato, cuidado. No me uses este versículo para hacer eso. No está hablando de atar demonios ahí. Está hablando de otra cosa. Cuidado. Pero no es bíblico atar un demonio. Sí lo es, pero no en base a ese versículo. Es una barbaridad, es que nos llenamos de tradiciones carismáticas y lo damos como si fuera la palabra de Dios. Hay que pararse, hermanos. Hay que pararse y volver a la Biblia. Y que la Biblia regule, gobierne y diga lo que es y lo que no es. Porque esto es una locura. Hoy están de moda las locuras, entre comillas. Y hay una fiebre por las locuras. Hay hasta un lenguaje que a mí me resulta perverso. Y es,
uy, ese sí que está loco, ese está más loco que todos nosotros. ¿Tú qué andas buscando? ¿Qué andas buscando tú? Los predicadores más locos. Yo no ando buscando los predicadores más locos. ¿Qué andas buscando tú? ¿Andas buscando a Dios? ¿Andas buscando el reino de Dios? ¿Andas buscando lo de Dios? ¿O andas buscando el que es capaz de hacer el triple santo mortal sin pértiga? Porque esto es una locura ya. La locura es que hoy está de moda buscar los más locos. Y siempre va a haber un más loco. Y no necesariamente son las locuras de Dios, son las locuras que los hombres hacen con lo de Dios. Y si seguimos por ahí, llegamos a la herejía y llegamos al ocultismo rápido. Porque nos quedamos sin filtro y nos quedamos sin la autoridad de la palabra que dice esto es y esto ya no es. Porque no todo lo sobrenatural es de Dios, ni todas las señales son de Dios. Y en la medida que el mundo vaya hacia la segunda venida de Cristo, sea cuando sea esto, va a haber más señales que nunca en la tierra. Y muchas de ellas van a ser causadas por el alma y el espíritu del hombre, y otras por Satanás y los demonios, y otras van a tener una mezcla impresionante, y vamos a tener que estar clavados en la palabra, clavados en la oración y llenos del Espíritu Santo de verdad, y sobre todo que Dios nos bendiga con el don de discernimiento de espíritus. Porque hasta Pablo lo necesitó, y era San Pablo, ¿eh? Entonces, queridos hermanos, aquí el Señor está hablando de una interacción, una interrelación entre cielo y tierra. Sigue diciendo el Señor Jesús: además os digo, y aquí ya sí el Señor se mete en la oración, mira. Además os digo, si dos de vosotros, que es dos de vosotros, es la expresión corporativa mínima. Tú no eres cuerpo. Yo no soy cuerpo. Si quiero tener alguna expresión como cuerpo, necesito a un hermano más. Procésalo y luego lo piensas. O sea, el individualismo es de Satanás. No es de Dios, no es de la Biblia, nunca lo fue. Y hoy el cuerpo de Cristo está plagado de individualismo. Estamos peor que los americanos. Tú sabes la mentalidad del americano, ¿no? La institución siempre falla, hay que buscar el hombre. Por eso las películas tienen el héroe. Ellos dan por supuesto que como la institución falla, la clave está en un hombre. Bueno, eso puede ser bonito en las películas que venden mucho, pero en el reino de Dios eso es una herejía. Si la institución falla, si la iglesia falla, hay que curarla, sanarla. No sustituirla por un hombre. Eso nunca será de Dios. Ay, pero el Antiguo Testamento está muy lejos, hermano. En el Antiguo Testamento Dios sufrió lo indecible porque el pueblo no quería ser pueblo y por eso tenía que escoger un hombre por aquí, un hombre por aquí, un hombre por allá. Eso no era el plan de Dios. Eso fue el sufrimiento de Dios. Bueno, regresamos. Eso fue entre paréntesis. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que si quieres que el Padre haga algo en los cielos y desde los cielos, entonces hay que orar desde la tierra. No oras desde la tierra, los cielos están cerrados. Y luego el diablo nos engaña como a tontos y nos convence que esa es la buena voluntad de Dios. ¿Será que esa es la voluntad de Dios? ¿Será que el Señor así lo tenía establecido para ti, hermano? Confórmate con lo que hay. ¿Cómo? Y si resulta que Dios tenía muchas cosas, que el cielo tenía muchas cosas para ti y para mí,
que nunca han venido a tu vida, ni a mi vida, ni a esta congregación, por falta de oración. ¿Qué te parece eso? Porque yo sí me creo eso. Tú estás diciendo entonces que todo lo bueno que no ocurre o que debería ocurrir es por falta de oración. Todo no, casi todo sí. Casi todo sí. Casi todo sí, todo no. Por eso un siervo de Dios renombrado y relevante del pasado dijo: Dios no hará nada en la tierra sin la intervención directa o indirecta de la oración del hombre. Bueno, yo no puedo suscribir el no hará nada, porque eso es un absoluto. Y yo he aprendido que solamente los ignorantes, los fanáticos, los dogmáticos y los burros se atreven a ser dogmáticos. Y con el Dios que está arriba, del cual sabemos más menos que nada, ni con la Biblia en la mano siquiera, atrevernos a decir siempre todo o nada es un acto de soberbia y de arrogancia. Y yo no quiero caer en eso y no quiero juntarme con nadie que tenga esa arrogancia, que se cree que lo sabe todo, que lo entiende todo y que es capaz de hablar en absolutos. Y ya me he arrepentido todas las veces que yo haya hablado en absolutos que no debía hacerlo, porque seguramente lo he hecho. Como dicen los patrones en el norte, la arrogancia es muy atrevida. Entonces yo no diría que nada, todo, nada. No. Ese lenguaje, hermano, salgamos de ese lenguaje, por Dios. Bajémosle a eso. Digamos, no sé, me parece, tal vez, cabría la posibilidad, tal vez, probablemente, pero los absolutos rara vez funcionan. Entonces, vamos terminando. Tanta locura es pensar que mis oraciones, mis ayunos, mi fe, mi constante estar ahí en primer plano, cosa que la Biblia me ordena y te ordena a ti como cristiano y nos ordena a la iglesia. Porque tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento está lleno de ordenanzas y mandamientos a la oración: orad sin cesar, perseverad en la oración, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esto ahí tengo mucho más que hablar, de esto, claro. Lo iremos viendo de a poco, pues si no procesamos. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Somos responsables delante de Dios de orar y orar y orar, y cuando no sabemos qué orar, pasar horas orando en otras lenguas. Ya deberíamos estar avergonzados los carismáticos que hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo y podemos orar en otras lenguas y no le hemos sacado ni el 0,00001% a eso. Hay muchas razones bíblicas por las cuales tú y yo deberíamos estar orando en lenguas muy a menudo y durante mucho tiempo todos los días. Un señor muy reconocido en Estados Unidos como profeta escribió un libro que se titula 70, ¿no? O 75. 70 razones por las cuales hablar en lenguas. Cuando yo lo leí me sentí tan avergonzado. Iba por la mitad y digo: Dios, perdóname, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo con el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué he hecho yo con la oración en lenguas? Y luego vamos ahí, no, nosotros oramos en lenguas. Ahí los otros hermanos no, los de aquella, no, aquellos no oran, no, pero no. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Hasta que luego me encuentro personas que han sido relevantes,
que han experimentado tremendas cosas de Dios, y uno se pasaba 5 horas al día orando en lenguas, el otro oraba 8 horas, el otro decía, bueno, yo cuando era ¿qué era? Empresario de la madera. Yo cuando estaba en el aserradero trabajaba 8 horas. Y ahora que Dios me ha mandado al ministerio, ¿qué hago yo? Pues se entiende que tengo que trabajar también 8 horas. ¿Pero qué hago? Entonces alguien le dijo, empieza por orar en lenguas. Y entonces el hombre se pasaba 8 horas orando en lenguas todos los días. Dice, entre tanto que me entero o no lo que Dios quiere para mí, 8 horas orando en lenguas. ¿Ah? Esteban, tú sabes de quién hablo, ¿no? Y cuando yo leí eso digo, con razón es una miseria mi vida. Con razón es una vergüenza que yo me llame carismático. Con razón no entendí cuando el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. No entendí ni papa. Pablo se la pasaba orando en lenguas. Él dijo, yo oro en lenguas más que todos vosotros juntos. Eso es lo que dice el original. Yo oro en lenguas más que todos vosotros juntos. Aunque en la iglesia, cuando la iglesia está, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para edificación. Entonces, ¿dónde oraba Pablo en lenguas toda la vida? ¿Se la pasaba orando en lenguas cuándo? En la vida normal. Querido hermano, vámonos para allá, por favor. No aquí no es el lugar para ponernos todos pentecostales y todos gritando en lengua. Olvídate de eso. Eso para empezar ni es bíblico. Será allí cuando nos vamos. ¿Qué te impide orar en lenguas mientras te duchas? ¿Qué te impide cuando caminas por la calle? Cuando vas a llevar los niños o traes los niños del colegio. ¿Qué te impide? ¿Sabes lo que te impide? La ignorancia y el diablo que toleramos, que nosotros toleramos. Entonces esto no puede seguir así. No podemos seguir refugiándonos. No, si yo oro en lenguas. ¿Cuándo? De vez en cuando. Cuando hay un culto muy fuerte, entonces ya no puedo más. Bueno, ¿y el resto del tiempo qué? Tenemos que decidir si somos responsables con nuestra vida de oración en la tierra para que el cielo o Dios, el Padre, nos mande sus bendiciones, haga sus obras, cumpla su voluntad y su destino individual, familiar, congregacional, corporativamente, en una ciudad, en un país, en el mundo. Tenemos que decidir ya si somos responsables o no somos responsables. Por desgracia, la mayor parte del cuerpo de Cristo cree que no es responsable. Sí, yo sé que debería orar más. ¿Ves cómo no eres responsable? Debería. O sea, debería, pero si no lo hago, si no lo haces, ¿qué? Si no lo haces, ¿qué? Pues te estás arruinando tú y estás arruinando a medio mundo a tu alrededor. Hasta que lo veamos así, queridos hermanos, no nos vamos a incendiar en oración sostenida. Mientras pensemos que es bueno orar, pero si no oro, en todo caso Dios ya lo hará, ya buscará, estamos en las manos del diablo y bajo una mentira. Porque no es así. Por eso la Biblia nos habla de la oración de otra manera. Jesús dice, el que pide y el que no pide, mira por dónde, hombre. Entonces nosotros somos responsables por un montón de cosas que no tenemos, que Dios el Padre quisiera que tuviéramos, sí o no. Sí.
Esta congregación es responsable por un montón de bendiciones y de obras de Dios que Dios quiso hacer a lo largo de estos años para su gloria, no para el nombre de la congregación, menos del pastor, por Dios, para su gloria y honra. Somos responsables de las sanidades que nunca ocurrieron, de las conversiones que nunca ocurrieron, de la santidad que nunca se logró, de los planes de Dios maravillosos que Él tenía para nosotros. Y ahí están las profecías por todos los lados. ¿Somos responsables o no? Sí, hermanos, somos. Arrepintámonos. Por favor, arrepintámonos. Y no insultemos a Dios diciendo, bueno, Señor, tú eres soberano, tú sabes. No insultemos a Dios más, por favor. Dios está harto de que le insultemos. Paremos de insultar a Dios. Seamos responsables, salgamos de la irresponsabilidad de la iglesia. Porque la iglesia no está como está porque así quiere Dios que esté. Estamos como estamos por nuestra propia irresponsabilidad. Y yo me incluyo el primero, porque los que estamos aquí nos incluimos de primeros. Pero tenemos que decidir si vamos a seguir así o vamos a pedirle a Dios, Señor, no vamos a seguir así. Nos vamos a arrepentir. Significa que vamos a cambiar. Vamos a creer lo que dice la Biblia. La Biblia establece de forma normativa que cuando la iglesia ora correctamente, Dios y el cielo responden. Esa es la norma. Y nosotros no podemos seguir viviendo en la excepción. Ahora, que tú oras, que tú ayunas, que tú haces que tú obedeces, que tú estás ahí y todavía las cosas no salen. Bueno, vale, pues no salen. Tampoco te vas a condenar. Tampoco vas a ir al extremo de decir, hermano, eso te pasa por tu incredulidad. Hermano, es que tú tenías que ayunar 40 días y ayunaste 35, hermano. No, mire, no me venga usted con eso. Una cosa es que yo sea responsable, es que usted me quiera convencer que yo soy Dios. No me empuje usted tanto que yo al final me creo que soy Dios. Entonces si lo logro, lo logro, y si no lo logro, no lo logro. Hombre, no. Tanto no. Y yo conocí gente así, Yo conocí gente que además, querida mía, que ante una tragedia terrible en su vida, la muerte de un ser querido, le preguntamos, hermano, creyendo tú lo que crees, es decir, de este lado, de que si yo soy responsable y soy santo y ando en fe, el diablo está controlado, la muerte está controlada, el dinero está controlado y aquí está todo controlado. Vale. Maravilloso. A mí me gustaría llegar allí sin pasarme de la raya. Porque claro, si llego allí y me paso de la raya, al final le digo yo a Dios y a los demonios, lo he logrado. Y Dios me dice, acabas de descalificarte. Y yo recuerdo haberle preguntado, hermano, ¿por qué te pasó eso? ¿Sabes cuál fue la respuesta? El enemigo me la ganó porque mi fe no estuvo a la altura. Y yo, sin ánimo de juzgar, Dios me libre de juzgar nada de eso. Pero decir, hermano, que tú no has estado a la altura
y has tenido un familiar muerto varios días, esperando que resucitara y orando para que resucitara. ¿Y tú te vas a culpar ahora? Me parece que no. Ahí es donde tenemos que decir: Dios, no lo entiendo, no lo comprendo, me fío de ti. Ahí sí. Después que nosotros seamos responsables y las cosas no salgan como nosotros pensamos que deberían salir, ahí sí que tenemos que apelar a su soberanía, pero no antes de ser responsables, hermanos. ¿Entendéis la diferencia? Cuando yo busco la gracia de Dios, busco al Espíritu Santo, busco su favor, porque sin eso, chao, nada. Pero cuando busco lo de Dios y busco lo de mis hermanos del cuerpo, y yo voy caminando, y voy caminando, y voy caminando, y voy perseverando, y voy alcanzando moverme en la responsabilidad que la Biblia está clara, me manda, y todavía así no funciona, entonces ahí sí que tengo que decir: Señor, después de todo, tú eres Dios. En tus manos me encomiendo y en tus manos encomiendo el asunto. Ejemplo. Tenemos un enfermo terminal que se va a morir. ¿Qué dirían? No, ¿qué dicen? Que dicen, y con soberbia, porque yo he estado allí, yo me convertí allí, en aquel lado. Y la soberbia es: hermano, Señor es soberano, confórmate, porque Él sabe lo que hace. Este se muere, entiérralo. Yo he empezado allí. Gracias a Dios que Dios me sacó de allí. No se puede ir por la vida así, porque entonces nos tragamos todas las bofetadas del diablo y se lo atribuimos a la bondad soberana de Dios. ¡Qué insulto, hermano! Entonces, ¿qué hacemos con todo el resto de la Biblia? Hermano, hay que orar, hay que ayunar, hay que predicar el Evangelio. Relájate, hermano. Los que han de ser salvos serán salvos. Allí empecé yo, en aquel lado del cuerpo. Relájate, relájate. O sea, no te preocupes por la misión. Es bueno predicar, hermano. Hagamos una campaña de vez en cuando y traigamos un evangelista. Sí que es bueno, pero relajado, relajado, Y si se convierten, se convierten. Y si no se convierten, por amor al arte seguimos. Porque a fin de cuentas, los que han de ser salvos, serán ser salvos. Perdona, esto es Islam, no es cristiano. Con un planteamiento así, no hace falta orar, no hace falta ayunar, no hace falta predicar. Es más, no hace falta sacrificarnos. Solamente mantenernos hasta que lleguemos al cielo y ya está. Mediocridad, ¿eso qué produce? Mediocridad. ¿Por qué lo sé? Porque yo estuve allí y éramos una banda de mediocres, la mayoría. Yo el primero, el más mediocre era yo. Pero nos escondíamos detrás de que como ya soy salvo, tranquilo, como ya soy salvo, vaya mentira del diablo más grande del cuerpo de Cristo. Usted ha hecho una oracioncita ahí, ya eso ha hipotecado a Dios, ha cogido a Dios por el cuello y ya Dios está obligado a llevarle a usted al cielo. Vaya basura del diablo. Y vaya la ruina de millones y millones de gente que van a terminar en el lugar equivocado. Y vaya mediocridad de vida. Sí, hombre, si puede ser muy santo, pero si no, hermano, a fin de cuentas, si es que somos seres caídos,
redimidos, perdonados, pero caídos. Vamos, que vamos perdonados, pero nos vamos comiendo el suelo cada 2 por 3. ¿Qué me cuenta? ¿Qué me cuentas? Y luego, esa posición es terrible, porque luego cuando un general, como acaba de ocurrir por desgracia, cuando un general mundial mete la pata y demuestra que ha pecado, que ha caído, que ha destrozado su vida y su ministerio, ahora empieza a temblar la gente y a preguntarse, ¿será que nunca fue salvo? ¿Qué? No, hijo, no fue salvo. Y por la razón que sea no pudo hacer la guerra espiritual de mucha altura que necesitaba para poder mantenerse. No cuestiones si era salvo o no. Esa no es la cuestión. La cuestión es si estaba orando él y otros que necesitaba con él para batallar contra los demonios que nos atacan a todos. Entonces, volvemos a Filipenses. Fijaros de qué manera el apóstol lo plantea. El apóstol no lo explica. ¿Sabes por qué? Porque no pasa por aquí, pasa por tu espíritu, pasa por la fe. Dice, vosotros tenéis que ocuparos en vuestra salvación con mucho temor y temblor. Cuidado, si hay que ocuparse, si hay que cuidar tu salvación, si hay que proteger tu salvación, si hay que desarrollar tu salvación en Cristo, ¿de quién es la responsabilidad? Óigame. De Dios, no, 1000 veces no. Es mía. Y si yo uso la gracia de Dios y uso el favor de Dios y todos los recursos de Dios, entonces hago bien. Y si no lo hago, no ocurre porque a Dios no le corresponde hacerlo. Y nosotros, de forma terrible, hemos querido que Dios haga su parte y la nuestra. Hermano, ¿tú crees que Dios va a entrar en ese juego? ¿De verdad piensas que Dios va a entrar en ese juego? No. No va a entrar en ese juego, nunca ha entrado. Y yo recuerdo cuando Dios a mí me confrontó, que lo hace muchas veces, y me dijo, vamos aclarando unas cosas. ¿Crees tú que si la iglesia no predica el Evangelio para que la gente se arrepienta y se salve en mi Hijo Jesucristo, crees tú que si no se hace eso, yo voy a salvar igual a la gente? Muchos evangélicos ya creen que sí. La religión católica cree que sí. Se llama universalismo. Una gran mentira de Satanás. Antibíblica, anticristo, antifundamentos apostólicos y una gran trampa del diablo. Porque ni Dios, ni Cristo, ni los apóstoles sostienen eso. Y los que creen eso son flojos en la evangelización. Somos flojos en la evangelización. Somos flojos en la misión. Somos flojos en la oración por los perdidos. Somos flojos en dar dinero para la evangelización. Y somos flojos, puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque en el fondo decimos, hombre, lo mejor sería que la gente se convierta, nazca de nuevo, tenga una oportunidad. Pero si no, Señor es bueno. Pero a mí Dios me ha interrogado, ¿tú crees? Segunda pregunta. ¿Te crees tú que si yo
por ser fiel a mí mismo y a mi verdad, voy a permitir en la historia de la humanidad que miles de millones o trillones o cuatrillones o lo que sea se vayan al infierno, ¿crees tú que yo voy a permitir eso? Sí, lo vas a permitir, con la Biblia en la mano. ¿Y crees tú que entonces si yo soy fiel a mi verdad y a mí mismo, crees tú que yo no voy a permitir que generaciones y generaciones y generaciones de mis hijos, nacidos de nuevo, carismáticos, lo que tú quieras, que no hacen lo que tienen que hacer, lo que yo mando por diseño y no lo hacen? ¿Crees tú que yo los voy a santificar, que yo los voy a bendecir, que yo los voy a usar, ¿crees tú eso? ¿Crees tú que si yo no cedo en lo más importante que es la eternidad, crees tú que yo voy a ceder en lo otro? Y ahí me habló el Señor y me dijo, ¿sabes una cosa? Dios no puede ser burlado y vosotros todos os estáis burlando de mí a menudo. ¿Qué es burlarse de Dios? Es ignorar que Él tiene leyes y que las va a cumplir. Que Él tiene carácter y va a ser fiel a sí mismo. Y pensar que Dios, porque es bueno, porque es poderoso, puede hacerle así, pum, pum, a sus leyes que tienen que ver con su carácter y con su diseño para el ser humano, es burlarse, es insultar a Dios. Dicho de otra manera, si tú y yo, o yo y tú en este caso, burro delante para que no se espante, si yo pensase que todo lo que Dios tiene en su corazón en Cristo, todo lo bueno, en todos los aspectos, personal, familiar, ministerial, si yo pensase que sí o sí Dios lo va a hacer, independientemente de si yo cumplo mi parte, soy responsable o no, si yo pienso eso, estoy insultando a Dios. Y ¿sabes una cosa? Es una desgracia que los que invocan el soberanismo insulten a Dios. Pero es una desgracia mayor todavía que nosotros los carismáticos, que se supone que estamos en otro lado, cometamos el mismo insulto. Y esto que estoy diciendo se aplica a todo, a todo. Pero ahora estamos hablando de la oración. O sea, como Dios es bueno, a mí me va a prosperar, da igual si diezmo, si ofrendo, si soy generoso o no, me va a prosperar. No va a ocurrir, Dios no te va a prosperar. Ahora, el diablo te puede prosperar. Tú, si eres buen trabajador y curras y tienes 2 trabajos, tú te vas a prosperar, pero no te confundas, eso no es la prosperidad de Dios. La prosperidad de Dios es el resultado de la intervención del cielo cuando tú, por gracia y en el nombre de Cristo, aplicas la ley de la siembra, la generosidad, etcétera, etcétera. No, hermano, yo sé que el Señor cuando quiera me va a usar. Échale guindas al pavo. Échale guindas al pavo. Cuando Él quiera, ¿cómo cuando Él quiera? ¿No ves que la Biblia ya ha dicho que quiere usar a todo el mundo? A ver, otro texto más. 1 Corintios no lo hemos leído, ¿verdad? Vamos a terminar ahí. 1 Corintios 15. Bueno, hoy hemos estado fuera de notas, casi todo el tiempo. Pero bueno. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. 1 Corintios 15, 9. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Significa que la gracia de Dios sí puede ser en vano. Solo Dios sabe
cuánto en vano ha sido la gracia de Dios en mi vida y en la tuya. Es decir, que la gracia de Dios estaba, pero como no se usó, no hubo respuesta, no hubo un buen uso de la gracia de Dios, no hubo responsabilidad, esa gracia se quedó en aguas de borrajas. Pero en el caso de Pablo, él dijo, no, pero la gracia de Dios no fue en vano. ¿Qué estás diciendo, Pablo? Antes he trabajado más que todos ellos. La gracia de Dios conmigo no ha sido en vano, porque yo he reaccionado de forma responsable. Dice, he trabajado más que todos ellos. He sido responsable. Dice, Dios conmigo tuvo una gracia impresionante, porque yo, apóstol, ¿yo de qué? Si yo era un delincuente, un bárbaro, un asesino, Dios, apóstol, ¿de qué? Esto, en otra parte dice que Dios lo hizo para mostrar su gracia con él, entre los gentiles. Bueno, y él dice, ahora, yo esa gracia no la he tomado y he dicho, qué bien que el Señor me salvó y, me ha llamado a ser apóstol, uy, qué chulo, ya está. No. Hay un pueblo, y espero que tú y yo no seamos de ese pueblo, hay un pueblo demasiado numeroso hoy que insulta la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios solamente tiene una reacción correcta a la gracia de Dios. Es consagración absoluta, entrega absoluta, el precio que haga falta, responsabilidad total. Esa es la única reacción responsable a la gracia de Dios. Todo lo demás es chasca barata. Es decir, gracia en vano. Sí, Dios te salvó por gracia. ¿Y qué estás haciendo con tu vida? ¿Para qué vale tu vida? ¿No estás haciendo nada? ¿No estoy haciendo nada? Pero Pablo quiere dejar claro otra vez y dice, pero no yo, esto de que trabajé más que todos ellos, se está refiriendo a los otros apóstoles, y es verdad, trabajó más que todos ellos, es la verdad. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, vuelve otra vez a decir, pero no nos equivoquemos, ¿eh? Y queridos hermanos, entonces llegamos al final. Si no somos responsables nosotros con la gracia de Dios, Dios no va a suplir esa miseria. Dios no la va a suplir. No lo va a hacer. Y a la vista está que pasan generaciones y generaciones y Dios no lo hace. ¿Por qué? No le corresponde a Él. Entonces Dios no lo va a hacer. Y si hay una respuesta a la gracia de Dios, entonces esto nos tiene que llevar a responsabilidad. Pero no responsabilidad para luego ponernos orgullosos y decir, wow, cuánto hago, cuánto logro, cuánto he llegado aquí. No, porque entonces estás insultando la gracia de Dios. La gracia de Dios te tiene que llevar a trabajar, a obedecer, a currar al máximo, a tope, pero siempre recordándote a ti mismo, pero es la gracia de Dios, ¿eh? Es la gracia de Dios. Esto es por la gracia de Dios, aquí no hay gloria personal. ¿Quiénes son los creyentes en las congregaciones? ¿Quiénes son los ministerios en el cuerpo de Cristo, en la historia de la iglesia, que impactaron, que causaron, que hicieron la diferencia? Fueron aquellos que recibieron la gracia de Dios y se quedaron ahí sin ninguna reacción, sin ninguna respuesta, sin ninguna responsabilidad, en una mediocridad, en una cosa, bueno, vale, gloria a Dios, no sé qué. No. Entonces, ¿quiénes fueron los que hicieron algo por la honra de Cristo? Y esto a nivel de las congregaciones también.
Y hermano, no es el que tiene más dones, no es el más guapo, no, es el que reacciona de forma responsable a la gracia de Dios. ¿Y quiénes son los que afectan? Pues son aquellos que han respondido a la gracia de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Dices, hermano, pero ¿a quién le estás hablando? ¿A ti? ¿A mí? ¿A ti? ¿A mí? Pensé que estabas predicando a la congregación. No. Yo no estoy hablando a la congregación. Ya he dicho desde el principio que este tema es individual. Entonces, creo que es tiempo para pararnos y decir, Señor, alto. Alto. Tú me has amado, me has perdonado. Esto yo no puedo entender, tanta misericordia, tanta gracia, tanto perdón a mi vida. No lo puedo entender. Pero quiero reaccionar, quiero responder. Quiero responder. Quiero consagrarme. Quiero entregar mi vida, lo que soy, lo que tengo, los sueños, todo. Lo quiero entregar todo para que tu gracia pueda lograr lo máximo para tu gloria y para el bien de tu obra aquí en la tierra. Esa es la cosa. ¿Y por dónde empezamos? Por la base, por la oración. ¿Dónde vas a hablar tú con Dios de estos temas, hermano? No los puedes hablar aquí conmigo, ni yo contigo. Esto tienes que hablarlo con el jefe, con tu padre. Tienes que ir allí y decirle, Padre, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Lo que hay es lo que tú tienes en tu perfecta voluntad, o lo que hay es un churro por mi culpa. Yo pienso que la mayoría de nosotros no deberíamos tener mucho problema con la Biblia en la mano, con el historial de misericordia y de gracia y de inversión de Dios en nuestras vidas y en esta congregación. No deberíamos tener mucho problema para decirle a Dios rápidamente, Señor, sospecho que aquí hay tela que cortar. Sospecho que aquí hay un montón de oraciones que nunca llegaron ahí arriba y tenían que haber llegado. Yo tengo que asumir responsabilidad. A mí el Señor me dijo eso. ¿Cuándo vas a asumir tu responsabilidad por todas las oraciones que tenías que haber hecho que no has hecho? Hay copas ahí arriba que están vacías. Deberían estar llenas. Deberían estar llenas para ser vaciadas ahora. Del cielo a la tierra. Y están vacías. Y yo he dicho, Señor, qué vergüenza. Qué horror, qué vergüenza. Lo entiendo. Solo yo soy responsable. No es mi mujer, no son mis hijos, no es la congregación, no es la vida, no son los demonios. ¿Qué va? Soy el responsable, Señor. Y querido hermano, puede ser que este es un tiempo donde tú tienes que pasar por arrepentimiento y por vergüenza delante de Dios. No permitas que el enemigo te la juegue. Y si te la ha jugado, igual que me la ha jugado, plántate y dile, Dios, no más, Pero no es por ti. No es por ti, no es por la congregación, no es por la obra de Dios. Tienes que hacerlo por Él. Por aquel que te salvó. Por aquel que te amó. Por aquel que te libró de las tinieblas y te perdonó. Por amor a Él. Si no es por amor a Él, ¿qué más da? Es por amor a Él. Él es digno, Él se lo merece. Amén. ¿Estás de acuerdo? Pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Aleluya.
Estoy agradecido a Dios por su oportunidad, por su llamado, por su misericordia, por su oportunidad para mi vida y para la tuya también. Estoy agradecido a Dios, a nuestro Padre Celestial. Escúchame, si hay una actitud correcta, la vida no está perdida. Si no hay una actitud correcta, da igual lo que te pase, ya lo perdiste todo. Da igual que levantes muertos, da igual. Si la actitud no está alineada, hemos perdido. Y si la actitud la alineamos, hemos ganado. Y no va a importar tanto si tú haces eso, yo hago lo otro, si logras esto, yo... No, olvídate de los logros. No, de los logros del punto de vista humano, eso a Dios no le preocupa demasiado. A Dios lo que le preocupa es tener tu corazón y mi corazón. Y un corazón que le dice, sí, Señor, estoy dispuesto a arrepentirme, estoy dispuesto a humillarme, estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a recibir de tu gracia, del cuerpo de Cristo, estoy dispuesto a querer lo tuyo para tu gloria, punto. Eso es lo que Dios busca. Pero yo soy débil, Dios ya lo sabe. Pero yo soy impotente, yo lo he intentado y no puedo por mí, Dios lo sabe. Es la gracia de Dios en ti y en mí que lo va a lograr. Es la gracia de Dios, es Cristo en ti, la esperanza de la gloria. Pero tú tienes que colaborar. ¿Comprendes, hermano? Ni es intentarlo tú sin Dios, ni es Dios haciéndolo sin ti. Pablo dijo, nosotros somos colaboradores de Dios, laboramos con Dios. Es el diseño de Dios. Mira, te lo voy a poner así. Dios hace el 99,999% y tú haces el otro poquito. Tú pones los panes y Dios pone el milagro y la multiplicación. Esto va así. Ahora, no ponen los panes, no hay multiplicación, no hay comida a las multitudes. Ponen los panes, pero Dios no da la bendición, pues alimenta a un muchacho. Amén, cierra tus ojos, levanta tus manos. Te adoramos, Dios. Damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Damos a ti gracias por tu llamado, por tu palabra, por tu espíritu, a esta casa, a cada una de nuestras vidas. Damos gracias, Señor, por este llamado renovado a la oración, a la intimidad contigo, a la intercesión, a la adoración. Y te damos gracias por tu gracia, te damos gracias por el Espíritu Santo, te damos gracias por el cuerpo de Cristo, te damos gracias por tu buena voluntad. Señor, estamos orando que tú nos metas en tus caminos para este tiempo. Métenos en tu voluntad perfecta para este tiempo, Señor, a nivel personal, individual. Líbranos de las mentiras satánicas. Líbranos de las medias verdades. Líbranos de todo aquello, Señor, que quiera impedir tu gloria y tu honra y tu alabanza en nuestras vidas. Y también en esta casa, por extensión. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.